Pues resulta que nuevamente la histeria. ¿Por qué? Porque Vladimir Putin redobla la apuesta. ¿Cómo la redobla, profe? Redobla la apuesta, pues habían dicho que Rusia, y esto ya los habíamos también comentado nosotros, que en Occidente estaban tan deseosos de victorias que decían una y otra vez que Rusia estaba al borde casi casi del golpe de Estado. ¿Por qué estaba casi casi al golpe de Estado? Pues porque había sido derrotado por el ejército de Ucrania, el cual había recuperado 3,000 kilómetros cuadrados. ¿Se acuerdan? Yo acá se los dije. Yo les dije, es un redespliegue, no le paren tanta bola. El redespliegue implica que van a asegurar la posesión de Zaporille y de Donetsk, todo el pues oblast de Lugansk y también de Gerson. De ahí difícilmente se van a mover, van a asegurar para siempre Crimea, y en ese contexto Vladimir Putin redobla pues la apuesta. Y algunos me decían, no manches, profesor, ¿cómo se nota que eres prorruso? Nunca quieres reconocer, pero para nada, los avances del ejército ucraniano. Nunca quieres reconocer que Europa con las armas que manda y que Estados Unidos con las armas y el dinero que manda, por cierto, Estados Unidos el 28 de septiembre del 2022 acaba de aprobar otros 7,500 millones de dólares más para Ucrania. Entonces, yo decía, tranquilos, casualmente casi no hubo bajas en los combates, se fueron redesplegando y ¡zas! Como en juego de ajedrez, los ruskis doblan la apuesta y organizan el referendo que trae de cabeza a los gobiernos europeos. Ya Sanna Marin salió a decir que ella tampoco reconoce, Finlandia no reconoce estos referéndums. Magdalena Andersson en Suecia, que ya casi se va, también dice que no lo reconoce. Bueno, ya casi todos los gobiernos europeos dicen que no reconocen este referéndum, aunque ellos no han hecho referéndums para las sanciones, excepto Víctor Orbán. Bueno, yo decía, este movimiento me parece bastante estratégico. Si hay un jugador maratónico en las guerras, ese se llama Rusia. Rusia parece que puede recular, Rusia parece que puede estar a punto de ser derrotado, pero si hay alguien acostumbrado a ganar guerras de larga duración en la historia, es Rusia. Lo ha demostrado históricamente. Que se haya movido de Zaporille, que se haya movido de una parte de Donetsk, no implicaba que estuviera siendo derrotada, implicaba que se estaba moviendo a los territorios que verdaderamente le interesa mantener. Y en ese contexto, pues, viene el doblez de la apuesta, organiza los referéndums, como era obvio, pues la gente estaba sufriendo los bombardeos del ejército ucraniano. Entonces salen a votar masivamente, pues si Ucrania nos está bombardeando, entonces sí quiero ser parte de Rusia. Y en Rusia dijeron, bienvenidos, nosotros entonces respetaremos su voluntad de acercarse con nosotros y ahora será en territorio ruso. Quiero saber cuál será el guapo que va a recuperar estos territorios. Si ustedes se fijan por acá, si le pinchamos por acá y le pinchamos por allá, vamos a encontrar las cartas de anexión que Rusia, acá miren, si leen en ruso, bueno, vean, a grandes rasgos son los documentos que Mr. Putin va a estar firmando, ¿no? En estos decretos reconoce a las regiones ucranianas de Gerson y de Zaporille como territorios independientes, de Gerson y Zaporille como territorios independientes. En estos se impuso el sí. Por supuesto que Europa dice, nosotros no vamos a reconocer esto, pero ni de broma, ni yendo a bailar a Chalma. Gerson y Zaporille ya forman parte a partir de que el 30 de septiembre Vladimir Putin firme estos documentos. Una vez firmados, entonces Rusia, de acuerdo a la visión de Vladimir Putin, Rusia ya no sería el ejército invasor.
Rusia sería el ejército defensor de territorios rusos. Y esto se eleva la tensión porque ya en Europa sacaron otro paquete de sanciones y dijeron, no vamos a permitir esa anexión, no la reconocemos, y ahora están con la narrativa de que Rusia, Tayikistán, Pakistán y la India no reconocen. No importa que no la reconozcan, mientras le sigan comprando a Rusia, Rusia no tiene que preocuparse, tiene dinero para aguantar las sanciones de Europa, que además son sanciones que perjudican más a los europeos que a la misma Rusia. Esto es en Jersón. El Oblast de Jersón votó de esta manera. Miren ustedes, 23 al 27 de septiembre, la consulta popular, una participación de más de 76%, votaron el 87% de los que votaron a favor de la escisión del Oblast de Jersón de Ucrania y la formación de un Estado independiente por parte del Oblast de Jersón y su entrada en la Federación de Rusia como sujeto de la Federación de Rusia. Nada más un 12% dijo que no. Claro que en Europa están diciendo, estos datos no los reconocemos nosotros. Y por otro lado, chéquese bien, en la parte de Zaporille, en donde tienen la central nuclear, que han estado también atacando, ahí también vemos que el 93% de la gente dice sí va y votaron hasta un 85.4%. O sea, una movilización pues muy alta, por más que quieran decir es que los llevaron a punta de pistola. Si la gente no colabora, es complicado que el ejército pueda mover a la gente. Grábense bien esta, ningún ejército invasor es capaz de movilizar a la gente de territorios ocupados sin que haya demasiada muerte o cuando hay resistencia. Y en el caso de Zaporilla, en el caso de Jersón, Lugansk y Donetsk, la gente fue a votar porque ya no quieren ser parte de Ucrania, lo reconozca o no lo reconozca Europa. Nuestra productora Sonia Alcántar nos está mandando la nota de que votaron más personas, un porcentaje mucho más elevado en las regiones de Zaporille, Jersón, Donetsk y Lugansk que en la mismísima Italia, en donde el porcentaje de votación fue del 63.9%. ¿Qué comparas un 63% de Italia a un 85.4% en el Oblast de Jersón y Zaporille? Digo, nada más, pues, para hacerle justicia a los números, nada más para que los números en fríos no dicen nada, pero si ya les interpretamos, entonces son otro boleto. Y lo que podemos ver, entonces, es que por más que en la Unión Europea digan nosotros no vamos a reconocer esto, ya no importa. Ya Putin lo firma y al firmarlo, pasa directamente a ser parte de Rusia. Quiero ver cuál va a ser el guapo que... Es que Vladimir Putin, no manches, es una estratega, es un pinche genio ese señor. Porque apenas don Joe Sleepy Biden, miren, aquí tenemos un documento del líder de Jersón pidiéndole a Vladimir Putin que a la brevedad posible aceptara la petición de este oblast de formar parte de la Federación Rusa. Y este señor es un pinche genio, con todo respeto se ha dicho lo de pinche, porque le invierte la ecuación a don Joe Sleepy Biden. Había dicho que cualquier intento de Rusia de atacar a cualquier territorio de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, en su artículo 5 establece que la alianza militar defenderá y consistirá en defender todos y cada uno de los territorios de los miembros, de tal suerte pues que cuando una potencia extranjera, una potencia externa, ataque a uno de estos territorios, todos los demás responderán con toda la fuerza posible. A esto le llamamos en las relaciones internacionales disuasión. Entre más miembros fuertes haya, más capacidad de disuasión tiene la organización. Entonces Putin les cambia la jugada. Vale, yo no voy a empezar la guerra, yo no voy a empezar la tercera guerra mundial, pero yo me voy a ir sobre los territorios que me interesan, en donde están matando rusos, que son en Donetsk, Lugansk, Zaporille y Jersón.
Y aparte nos vamos a quedar con la salida al Mar Negro. O sea, es una jugada brutal, pues, porque muchos dicen, ay, bueno, nada más es el 15%, Putin ha fracasado, quería quedarse con toda Ucrania y no pudo, lo corrieron a palazos, ta, ta, ta. No es cierto, solo que ya tiene Rusia la experiencia de que cuando ocupas un país, por pobre que éste sea, si la gente no te quiere, la gente te termina echando. No es lo mismo una invasión que una ocupación militar. Y lo que sucede en Ucrania es que justamente está quedándose con los lugares en donde sí quieren la presencia rusa. Por cierto, que ya se pasaron a formar parte de Rusia. Dice Ana Ríos, la admiración del profe por Putin. No se me confunda, doña Ana Ríos. Una cosa es reconocer cuando hacen una jugada brillante y mire, dígame si no es una jugada brillante, y otra cosa es admirar a alguien, pero dígame si no es una jugada brillante, les cambia la ecuación. Cuando en Occidente estaban cantando victoria, primero decían, es que las sanciones ya tienen de rodillas a Rusia. ¿Quiénes están de rodillas? ¿Quiénes están de rodillas? En este momento, ¿quiénes están de rodillas? Los europillos. Y en diciembre no solamente van a estar de rodillas, van a estar, mejor ni les digo cómo, pero ustedes ya se lo imaginan, muy vulnerables, por decirlo menos. En México le decimos algo así como en 4. Ya usted interprete mi silencio, porque va a parecer muy pornográfica la descripción. Pero entonces decían que Rusia se iba a joder con tantas sanciones y quienes están de rodillas en este momento y casi en 4 en diciembre y en enero, ya verá si es sí o no. Dos, decían que el ejército de Rusia estaba perdiendo en Ucrania. Yo quiero saber ahora sí que los expulsen del 100% de Ucrania. Ya se jodió esa parte con la movilización de 300,000. Mira, es que Putin hizo 3 genialidades. Movilización de 300,000 reservistas. Quisieron decir, es que los rusos están huyendo de Rusia porque no quieren pelear la guerra de Putin. 300,000 reservistas. Es que va a mandar a cualquiera. No va a mandar a cualquiera, a los que tienen experiencia, a los que tienen trato con manejo de armas y a quienes ya tienen entrenamiento. Y 3, viene el tema del referéndum. Esto se convierte en Rusia y entonces Rusia pasa de ser ejército invasor a ser ejército defensor y ahí cambia la ecuación. A eso le agrega un cuarto punto Putin. Dice, y vamos a utilizar armas nucleares si nos siguen amenazando con guerra total. ¿Sí me explico? Entonces, técnicamente en los anales de la historia no va a quedar que Putin atacó a Polonia o atacó a Estonia, que por cierto, los países bálticos de verdad siguen bastante beligerantes, bastante belicosos, racistas a más no poder. Estonia de plano terrible. Finalmente, Rusia ahora se las pone al revés. Sleepy Biden dijo 2 cosas en febrero. Si Rusia ataca a Ucrania, vamos a atacar el Nord Stream 2. Se va a quedar sin su Nord Stream 2, que costó 11,000 millones de euros, en donde también participaron en más de 1,250 kilómetros de gasoducto desde Rusia hasta el norte de Alemania, y que participaron también empresas como Engie de la France, participó también Uniper, participó por supuesto Gazprom y algunos otros particulares que luego fueron sancionados. Bueno, hasta empresas de Suiza, pues. Don Joe Sleepy Biden después dijo también con esa carita que tenía, ponía esas caritas muy serio. Decía, vamos a hacer valer el artículo 5 y vamos a destruir todo a su paso. Entonces Putin dice, bueno, no me voy a enganchar con eso, con el tema de la OTAN, pero ahora que les cambió la ecuación, la OTAN, la pregunta es, ¿la OTAN se enganchará? ¿Se meterá más de lleno o seguirán mandando más armas y más dinero? ¿Qué es lo que han hecho? Bueno, hoy por primera vez en Alemania, en el Bundestag, se votó el no seguir enviando más armas a Ucrania, porque Alemania, por primera vez en muchos años, acaba de recibir un déficit en la balanza comercial, que significa que ha importado más, ha comprado más de lo que tiene para gastar. Y eso ya puso preocupados a los alemanes. Alemania están aterrados porque ya no tendrán la oportunidad de negociar
con Rusia. Esta jugada con la que Putin les terminó de salir los puso muy molestos al punto que la Unión Europea ya anuncia, ya lo hemos mostrado en otras ocasiones, ya anunció otro paquete de sanciones, pero son paquetes de sanciones estériles que van a seguir perjudicando más a Europa que a la misma Rusia. Pero lo que sí está inquietante es el tema del Nord Stream, porque intentan hacernos creer que probablemente Rusia, que no tiene necesidad de hacerlo, pero que Rusia pudo haberlo hecho. Eso es lo que nos intentan hacer creer. Ninguno de los dos gasoductos estaba bombeando gas cuando se produjeron lo que la comunidad internacional califica ya oficialmente de sabotaje. El Nord Stream 1, que llevaba un funcionamiento desde 2011, dejó de suministrar gas a principios de septiembre del año 2022 en represalia por las sanciones de la Unión Europea contra Rusia. Aquí le hemos dado cobertura amplia a ese tema. El Nord Stream 2, que va en paralelo, ¿no?, al Nord Stream 1, por el mar Báltico entre la costa de Rusia y la costa de Alemania, nunca llegó a ponerse en marcha, pero obviamente sí tenía gas porque tenía que tener ahí una presión. El gobierno de Alemania paralizó la certificación por órdenes de Estados Unidos, aunque ellos digan que no, pero es por órdenes de Estados Unidos antes de que empezara la guerra. Cuando Rusia reconoció la independencia de las repúblicas de Donetsk y Lugansk, estas que ahora se van a anexar a Rusia, así como Texas, que dejó de ser parte de México y luego 9 años después decidió ser parte de Estados Unidos, nada más en un siglo diferente. Los gasoductos estaban llenos para mantener una presión constante. Al menos 2 explosiones se habían registrado originalmente por los sismógrafos de Suecia y de Dinamarca, y esto, bueno, parece que provocaron la rotura de las tuberías y desde entonces el gas estuvo saliendo descontrolado a la superficie. La primera fuga se detectó el lunes, ya lo dijimos, otras 2 el martes y el jueves 29, se informó de la cuarta fuga por parte del gobierno de Suecia. Cabe mencionar que los escapes se encuentran en aguas territoriales de Suecia, pero también alcanzan aguas territoriales de Dinamarca, y ambos países creen que se trata de ataques intencionados. Pero ojo, es una zona de la OTAN, una zona vigilada por la OTAN, patrullada por el gobierno de Alemania, patrullada por el gobierno de Suecia, por el gobierno de Dinamarca y por el gobierno de Polonia, en donde además estaban patrullando pues navíos estadounidenses. La pregunta es, ¿quién podrá haber hecho esa travesura? Bueno, pues ya dijeron en Suecia y en Dinamarca que son actos de sabotaje intencionados. La pregunta es, ¿quién los habrá hecho? La Unión Europea y la OTAN, aunque ninguno apunta a un presunto culpable, se han unido a las proclamas de Ucrania y de Rusia, de Polonia, que han intentado en el debate contaminar el debate y decir que es Rusia. Por supuesto que el Kremlin ha rechazado esas acusaciones diciendo que son estúpidas y que son además predecibles, porque dicen, ya parece que si nosotros le invertimos tantísimo dinero, ya parece que somos tan idiotas, tan imbéciles como para quemar la última carta de negociación que tenemos frente a Alemania, ¿no?